Compañeras y compañeros, señoras y señores, honorables miembros que me acompañan en esta tribuna, aprovecho esta oportunidad para brindar un sentido homenaje, un recuerdo y sentido homenaje al ingeniero químico Rafael de Celis Contreras, incansable luchador nacionalista en defensa de la soberanía energética y del desarrollo del país, y que feneció en mayo del presente año. La propiedad del petróleo es un tema ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. El establecimiento de las tres constituciones que nos han regido, 1814 y 1867 y la actual, implicaron cruentas batallas y pérdidas de vida. La Constitución de 1917, hoy vigente, reafirmó la propiedad de las tierras y aguas territoriales y circundantes como originaria de la nación y su dominio directo de todos los recursos naturales, incluyendo yacimientos minerales orgánicos, concretamente el petróleo, y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Sin embargo, es hasta 1938 cuando, gracias a la expropiación de las concesiones e instalaciones de las compañías extranjeras a favor de la nación y la sucesiva creación de Pemex para manejarlas, es posible establecer las bases jurídicas e institucionales para explotar el recurso en beneficio de la independencia, desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional. Igualmente, por mandato constitucional, es al gobierno federal al que le corresponde la propiedad y control de los organismos que manejan los recursos energéticos y, por tanto, es la autoridad responsable de su desempeño. Artículo 26. Es decir, los funcionarios públicos encabezados por el presidente de la República en turno son plena y directamente responsables del buen uso y manejo de los recursos nacionales a su cargo. Durante cerca de medio siglo, de 1939 a 1982, el gobierno llevó a cabo una política económica deliberada de desarrollo, y en la cual Pemex, como organismo público descentralizado y empresa paraestatal, satisfizo las crecientes necesidades de ese recurso. Hasta principios de la década de los 70, Pemex industrializó el petróleo, diversificó la producción y se establecieron importantes plantas petroquímicas, todo ello con ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos. Asimismo, se amplió la enseñanza de las ingenierías del ramo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, y puede afirmarse que en este largo periodo el petróleo funcionó como palanca del desarrollo. La crisis de la deuda externa ocurrida en 1982, que fue provocada por el alza sin precedente de las tasas de interés del mercado internacional, acompañada por el descenso de los precios del petróleo y otros productos de exportación, originaron y obligaron a un cambio radical en la política económica del país. Más aún, propiciaron el advenimiento del neoliberalismo, o sea, la transferencia de las funciones económicas de rectoría del Estado a favor de la rectoría del mercado, y que ha resultado en bajas tasas de crecimiento del producto, mucho más bajas que las que teníamos, de la inversión y del empleo, en el mantenimiento de un tipo de cambio así sea sobrevaluado y un relativo equilibrio de la balanza de pagos gracias al influjo de capitales externos. La no política industrial del neoliberalismo quedó firmemente sellada con la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1994. Previamente se había aprobado en 1992 la Ley Reglamentaria de Energía Eléctrica,
que permitió la entrada de capital privado en áreas consideradas como de uso no público de energía, cambio conceptual que ha propiciado que actualmente cerca del 40% de la generación de energía eléctrica y todo nuevo proyecto de generación sea un negocio de propiedad privada, lo que repercute en una enorme carestía de tarifas. En 1993 se inicia el proceso de desintegración de Pemex al fraccionar el organismo en 4 subsidiarias para separar el proceso de exploración y producción de crudo y su creciente exportación de su transformación y regular la industrialización del sector y la petroquímica, procesos que resultaban con pérdidas, aplicarles los precios de transferencia internacionales. Así manejó Pemex como una institución, así se ha manejado Pemex como una institución fragmentada y carente de unidad de propósitos. La fragmentación de Pemex en subsidiarias facilitó el saqueo fiscal de Pemex. Su carga fiscal aumentó y de representar el 7% de los ingresos ordinarios del gobierno federal en 1945, subió al 40% hasta la fecha. Esta etapa se caracteriza por la fragmentación de la empresa que se lleva a cabo abandonando los proyectos de industrialización del petróleo y el gas, el deterioro de múltiples instalaciones alegando obsolescencia, despido de personal técnico calificado y establecimiento de sistemas de administración que propiciaron grave corrupción en los medianos y altos funcionarios. Igualmente se lamenta el deterioro de las áreas de investigación y desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo y su falta de preparación para los cambios del entorno internacional. El desastre en el manejo de operación de Pemex se ha minimizado y disfrazado debido a la ausencia de un sistema de planeación nacional del desarrollo. Este periodo se caracteriza asimismo por un exceso de facultades que asume la Secretaría de Hacienda y tratan de sustituir un verdadero sistema de planeación democrática. Función que, a pesar de estar establecida en el artículo 26 de la Constitución, se encuentra arrinconada en una subsecretaría, en la Subsecretaría de Ingresos. En esas condiciones, Hacienda está facultada para aumentar inmoderadamente la carga fiscal de Pemex, para desviar la renta petrolera para pagar la deuda externa, y aunque todavía se hacen algunos esfuerzos para que el organismo continúe satisfaciendo la demanda interna, aumenta la importación de gasolinas, petrolíferos y petroquímicos hasta llegar a representar cerca del 50% del consumo nacional, teniendo nosotros la materia prima. Se abandona la política que otorgaba al Estado la responsabilidad de impulsar el desarrollo, facultad que se deja a los particulares y que asumen para su beneficio las corporaciones nacionales y transnacionales. Así, la liberación opera a favor de los intereses del exterior, de unos cuantos empresarios y en contra de la empresa nacional. Sin embargo, se cuenta con elementos analíticos, estadísticos, escritos y orales altamente calificados para sostener que ha ocurrido un grave deterioro en Pemex, la empresa más importante del país, ocasionado por una errónea política económica en un entorno internacional de aumento de la demanda y altos precios de los hidrocarburos. En esta situación se está llevando a cabo una transición energética y revolución tecnológica a nivel mundial, de la cual formamos parte, pues concurrimos al mercado mundial para satisfacer con el 50% de nuestra producción de crudo al mercado de Estados Unidos, cuyo déficit y vinculaciones con la economía y política internacional es la causa estructural y profunda del alza de precios en el mercado internacional. La revolución del llamado shale gas, gas de lutitas o petróleo de lutitas y aceite, además de la explotación en aguas profundas del Golfo de México, es sumamente cuestionable y amerita un serio debate
por no estar debidamente justificada y planeada por sus inaceptables costos sociales y ambientales. Los estudios y previsiones de la oferta y demanda de energéticos a nivel internacional muestran la escasez y término del petróleo como combustible. Si bien se puede sustituir el hidrocarburo por el carbón y hasta por ciertos vegetales como combustibles, la transición a nuevas fuentes de energía será larga y costosa. En este panorama, el país no debe tener dudas. El petróleo debe ser, antes que nada, para satisfacer los requerimientos energéticos y petroquímicos de la economía nacional. La defensa constitucional que tenemos que hacer es la de un sector estratégico, el petróleo. El petróleo es la defensa de la nación y junto con ello sumamos la opinión de científicos, geólogos, historiadores, ingenieros, economistas, administradores, analistas, exfuncionarios, técnicos, expertos en fuentes de energía alternativa, y con la visión de todos ellos y del pueblo todo, podemos concluir que el sector energético no puede estar sujeto al mercado, ni simplemente a la rectoría de los gobiernos neoliberales, sino que debe ser manejado con visión integral de largo plazo por un Estado democrático. Estamos hablando del funcionamiento y destino de un bien de la nación, de un bien de todos, un derecho imprescriptible y constitucionalmente tutelado. Y ante estas razones, las iniciativas del Ejecutivo Federal que no cumplan deben ser rechazadas. Nuestra propuesta y la del Partido de la Revolución Democrática, perfectible como todas, obra humana, es la única que refleja el sentimiento e interés de la nación. Deseo agregar un elemento de reflexión final, el que se refiere al concepto de renta petrolera, que es la que capta la Secretaría de Hacienda para exprimir los recursos excedentes de Pemex mediante el recurso llamado derechos. El problema, desde mi punto de vista, es que al hablar del petróleo estamos partiendo de una base equivocada, porque no se puede extraer de él ningún tipo de regalía, llámese como se le llame, para gastarla como si se tratara de cualquier otro recurso o producto. Lo que trato de decir es que el concepto de derecho es engañoso. Primero, porque hay que insistir en que el petróleo es un bien propiedad de la nación, no del gobierno federal, sino de la nación. Y porque además es un bien prescriptible y no renovable. El petróleo no es solo lo que está en el subsuelo, el petróleo forma parte del subsuelo. Y cuando lo consumimos sin reinvertirlo, estamos empobreciendo al país. La recaudación proveniente o procedente de la venta del petróleo crudo no es un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional. Por tanto, la única forma en que se puede justificar el derecho sobre la renta petrolera será que su destino no pierda su carácter de imprescriptible, sino que conserve su carácter permanente de recurso de capital. Y como eso no se puede hacer con el petróleo, se debe utilizar la renta petrolera de tal modo que lo que estamos perdiendo en ese recurso al venderlo se restituya su valor a la nación como una adición a su capacidad productiva, es decir, como capital de producción. Una conclusión es que no se trata de un recurso cuya utilidad sea perecedera, sino que debe preservar su carácter de riqueza imprescriptible, lo cual solo se logra reinvirtiendo la renta petrolera, o sea, que toda ganancia proveniente de la venta del petróleo debe ser invertida en un bien de capital, fomento industrial, infraestructura de desarrollo, etcétera. No puede haber otro destino para la renta petrolera más que la inversión pública, so pena de estar violando el espíritu del artículo 27 de la Constitución y empobreciendo a la nación.
La restitución para el dueño originario del recurso, la nación, le corresponde hacerla al gobierno federal mediante inversiones decididas en forma adecuada por una comisión y por el Congreso en un esquema de planeación. Espero que como resultado de este foro en el Senado de la República tengamos hoy más elementos de juicio y con toda la información de que disponemos, entendamos que defender el petróleo es defender a la patria. Muchas gracias.